Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Semillas en Casa. El día de hoy tenemos la lección número 7 en nuestro estudio del libro de Daniel. En la lección de hoy vamos a terminar de revisar la historia que comenzamos la semana pasada. Vamos a estar estudiando el capítulo 4 desde los versículos 29 al versículo 37. El versículo clave de esta lección número 7 es la idea, y es la misma idea del versículo que consideramos la lección pasada. Y es que entre la lección de la semana pasada, la lección número 6, y esta lección, en realidad son dos divisiones de un mismo capítulo que tiene una sola idea central. El versículo principal en la lección del día de hoy es el versículo 32. Este versículo dice así: serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. El objetivo principal de esta lección será el mismo que el que tuvimos la lección número 6, y este es el siguiente: reconocer que Dios gobierna sobre las naciones y que humilla a los soberbios para que reconozcan su dominio absoluto. El capítulo 4 del libro de Daniel es un capítulo único, y esto debido a que es el testimonio personal del rey Nabucodonosor. Este rey que experimentó la disciplina, pero también experimentó la gracia de nuestro Señor de una forma extraordinaria. Los versículos que vamos a estudiar el día de hoy corresponden al clímax de la historia que empezamos a estudiar la semana pasada. Y esta historia es el juicio de Dios sobre el orgullo y al mismo tiempo la restauración del rey Nabucodonosor sobre Babilonia. Este pasaje es una demostración clara de la soberanía de Dios, pero también de la gracia de nuestro Señor, y nos enseña muchas cosas, como por ejemplo que Dios castiga al pecador, que Dios castiga el pecado, pero que también extiende gracia a quien se humilla y lo reconoce como el único Dios, el único Señor. Y de esta manera se anticipa también lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 11. En este pasaje leemos: aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Que esta lección nos anime a reconocer el peligro del orgullo humano y también la importancia del reconocimiento de la soberanía del Señor. Antes de empezar con nuestros puntos de desarrollo, quiero invitarte, como ya lo he venido haciendo en lecciones anteriores, lee el pasaje que nos corresponde el día de hoy. No solo una vez, sino que todas las veces que puedas. Ve subrayando palabras claves, ve subrayando ideas que te llaman la atención. Ve conectando también lo que observas en este pasaje que se relacione con el pasaje que estudiamos la semana pasada, incluso con capítulos anteriores del libro de Daniel. Una vez que hayas hecho esto, entonces ahora sí, comenzamos con nuestros puntos de desarrollo. En primer lugar, vamos a estudiar los versos 29 y 30. Como te decía en la introducción, este pasaje corresponde al clímax de la historia que comenzamos a estudiar la semana pasada. Y en este momento Nabucodonosor ha llegado a su punto máximo de orgullo. Si recuerdas la lección de la semana pasada, hablamos de el orgullo de Nabucodonosor que se expresaba en la comodidad y en la prosperidad que él estaba viviendo. Pero en esta historia vamos a observar que el orgullo de Nabucodonosor llegó a un punto mucho más alto, y también vamos a poder observar que Nabucodonosor no prestó atención a las advertencias que Dios le venía haciendo. Lo puedes leer esto en el capítulo 4, versículo 27. Algo interesante de esto es que desde el momento en que se pronunció el juicio que vendría sobre el rey Nabucodonosor hasta el momento de esta historia, de esta sección del capítulo 4, han pasado 12 meses. Ha pasado un año completo. Entonces, este año representa a esta extensión de la oportunidad que Dios ha dado al rey Nabucodonosor. Si nos regresamos al capítulo 2, al capítulo 3,
Podemos recordar que Dios ya se ha presentado ante Nabucodonosor en ocasiones anteriores. En el sueño que tuvo en el capítulo 2, en el horno de fuego y este cuarto hombre en el capítulo 3, y ahora en este sueño que tuvo también el rey Nabucodonosor. Entonces, Dios se ha venido presentando, ha venido dando oportunidades para que Nabucodonosor reconozca a Dios como el único Señor, pero ahora también se ha ampliado este plazo por un año más. Es un año de gracia. Es un año de oportunidad que Dios le dio al rey Nabucodonosor para reconocer al Señor. ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué este tiempo de espera? Si el juicio ya había sido declarado. Bueno, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 leemos que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El propósito en las oportunidades que Dios nos da tiene que ver con el objetivo que Dios busca, el objetivo al que Dios nos quiere llevar con todo este tiempo que nos da, que es que lo reconozcamos a Él como el Señor, que nos humillemos, que abandonemos nuestro orgullo y que no seamos destruidos, sino que más bien nos arrepintamos. Eso es lo que está pasando con Nabucodonosor en este momento. Pero también la naturaleza propia de Nabucodonosor, como un rey pagano orgulloso al mismo tiempo, es postergar este arrepentimiento. Leemos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Esto es lo que está expresando Nabucodonosor y es lo que expresamos tú y yo también. Cuando el juicio de Dios no viene inmediatamente, tú y yo postergamos el desechar el orgullo, el humillarnos ante el Señor. Dios ya le había dicho a Nabucodonosor que Él, el Señor, era quien le había dado el poder. Ve a Daniel capítulo 4, versículo 25. Ahí dice, el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Pero en esta historia estamos observando que Nabucodonosor no prestó atención a esto. De hecho, en el versículo 30 de la porción que hoy estamos estudiando, leemos que Nabucodonosor dice, miren esta gran ciudad. La edifiqué con mi gran poder para que fuera mi residencia a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. En estas palabras puedes observar cómo el orgullo de Nabucodonosor ha alcanzado niveles superiores a los que ya habíamos visto en este rey. Y algo interesante también es lo que produjo el sueño en Nabucodonosor, como lo estudiamos la semana pasada. El sueño lo aterró. Creo que una de las razones de por qué lo aterró es porque, como lo estudiamos la semana pasada, Nabucodonosor podía intuir que este sueño hablaba acerca de él. Pero si te pones en los zapatos del hombre más poderoso del mundo en ese momento, y es alguien que no se ha humillado ante Dios completamente, es alguien orgulloso, como lo leemos en el versículo 30, edifiqué esta gran ciudad para que fuera mi residencia a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Qué teme? ¿Cuál es el mayor temor de un hombre que ha logrado alcanzar el punto máximo en el desarrollo según sus propias concepciones? Pues el perderlo todo. Nabucodonosor también tiene este miedo, que es un miedo muy natural. Entonces, en estos primeros versículos estamos viendo esta realidad de este rey. En segundo lugar, vamos a estudiar los versículos 31 al 33 del pasaje del día de hoy. El corazón orgulloso del rey Nabucodonosor quedó en evidencia en el versículo 30 del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Podemos leer también que el castigo de Dios se dejó caer inmediatamente después de que Nabucodonosor pronunció estas palabras. Aquí pudiéramos preguntarnos si es porque Nabucodonosor dijo lo que dijo que el castigo vino. No se trata de eso. No se trata de que Nabucodonosor haya dicho y que por eso el castigo llegó. Se trata de lo que significa que él haya dicho eso. Finalmente, lo que uno dice es lo que nace del corazón. Dice Lucas capítulo 6, versículo 45b, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, el que Nabucodonosor haya expresado lo que lees en el versículo 30 es un indicativo del gran orgullo que está en el corazón de este rey. El orgullo y la idolatría
fue el pecado del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor está atribuyendo su éxito y su grandeza a su propio poder y a su propia gloria, sin reconocer que fue Dios quien le dio todo ese poder y toda esa gloria. Al mismo tiempo, está ignorando el llamado al arrepentimiento que lees en el capítulo 4, versículo 27. De esta forma, se está poniendo el escenario para la caída del rey Nabucodonosor. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Como te digo, este orgullo que está amasando Nabucodonosor en su corazón, que cada vez está creciendo más y más y más hasta el punto de declarar y decir lo que lees en este pasaje, es este escenario que se está presentando que precede a la caída. Y es así como lo vamos a estudiar en este pasaje. El castigo no se dejó tardar. El castigo llegó inmediatamente. Esto significa que la paciencia del Señor había llegado también a su límite. Y el castigo de Dios a Nabucodonosor tiene varios elementos importantes. En primer lugar, puedes leer que dice: ya no eres gobernante. En segundo lugar, serás expulsado de la sociedad. En tercer lugar, vivirás con los animales del campo y comerás pasto como el ganado. Y en cuarto lugar, este castigo va a durar 7 tiempos. El primer elemento, ya no eres gobernante, es el poder que es quitado al rey Nabucodonosor. Dios le está enseñando de esta manera al rey Nabucodonosor, está haciendo evidente para él que el poder humano es efímero, el poder humano es muy temporal, el poder humano dura poco tiempo, que el único poder que dura para siempre y que en realidad es el poder que gobierna todo es el cielo, es el Señor. Recuerda el capítulo 2, cuando estudiábamos el sueño de la estatua que veía Nabucodonosor y cómo la roca que descendía del cielo destruía esta estatua. Ahora Nabucodonosor está experimentando de cierta forma esta realidad. Dios le está diciendo: ya no eres gobernante. En segundo lugar le dice: serás expulsado de la sociedad. Para Nabucodonosor esto representó la pérdida de la dignidad y al mismo tiempo representa la máxima humillación que este rey podía sufrir. Serás expulsado de la sociedad derivado de la locura que llegaría al rey Nabucodonosor. Se comportaría como los animales. Por lo tanto, le quitaron el poder, Dios le quita el poder, pero al mismo tiempo lo expulsa de la sociedad. Entonces, esta pérdida de dignidad y al mismo tiempo este grado de humillación está siendo muy marcado en este rey. En tercer lugar, vivirás con los animales del campo y comerás pasto como el ganado. Como te decía, esto representa la pérdida de la cordura, o esto deriva de la pérdida de la cordura, de la locura que vivió este rey. Locura que lo llevó a comportarse literalmente como una bestia. Pero al mismo tiempo observa algo interesante, y es que Dios también determinó un tiempo de duración para este castigo. Duración de 7 tiempos. Probablemente sean 7 años o poco más, un poco menos. No tenemos cómo afirmar cuánto tiempo duró, pero lo que sí podemos afirmar es que tuvo un tiempo definido. Dios dijo: este va a ser el tiempo que durará el castigo. La locura del rey Nabucodonosor representa la realidad espiritual del hombre sin Dios. Es un indicativo de la irracionalidad de un hombre o una mujer que no puede reconocer que es el cielo el que gobierna, que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Observa cómo esto que está sucediendo con Nabucodonosor es una representación de la humanidad que está alejada de Dios. Es una representación de la humanidad que no tiene una capacidad racional para poder entender a Dios y entender su propio estado. No dejes de pensar en lo que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 2, cuando estudiamos el sueño de Nabucodonosor y que ningún sabio pudo interpretarlo. Primero decirlo y luego interpretarlo. Una de las conclusiones que llegamos en ese momento fue que
Es Dios quien pone el misterio, pero al mismo tiempo es solamente Él quien puede revelarlo. Aquí hay algo interesante porque Dios ha venido tratando con el rey Nabucodonosor en el tiempo, indicándole ciertas cosas y revelando ciertos misterios, pero en este capítulo 4 es Dios mismo quien se está revelando a Nabucodonosor. Ya no es simplemente un sueño y lo que significa, sino que ahora es el mismo Dios que se está revelando ante Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, en su propia capacidad, pues no puede reconocer quién es Dios. Y este estado, como te digo, actuando como una bestia irracional, es un indicativo del hombre, de la mujer, que no tiene a Dios en el corazón, que no se ha humillado ante Él y que al mismo tiempo tiene este actuar de manera irracional. Hay algo interesante que observamos en el versículo 32b y tiene que ver con el objetivo del castigo. El castigo no es el punto al que Dios quiere llegar. El castigo es el medio para llegar al punto al que Dios quiere llevar a Nabucodonosor. En el versículo 32b leemos: hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Creo que hay varias formas de entender este versículo, este 32b. Creo que por nuestra propia naturaleza, una de las primeras formas en las que tendemos a entender o comprender este versículo es desde una perspectiva negativa. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, cuando hay alguien que hace algo que es incorrecto y va a recibir un castigo, la tendencia natural de todos nosotros es decir, te lo mereces. Es casi como decir, hasta que pases por eso o te toca pasar por esto. Es como si nosotros le dijéramos a Nabucodonosor ahora, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Si te das cuenta, este escenario que estoy planteando es un escenario que parte desde la negatividad. Es como si lo que fuera determinante o lo que fuera realmente importante es el castigo y que en este caso Nabucodonosor pase por ese castigo. Pero creo que la otra forma en la que debemos entender esto y la forma correcta en la que entenderíamos esto es hacia dónde Dios quiere llevar a Nabucodonosor. Dios quiere llevar a Nabucodonosor a que él reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo. Desde esta perspectiva, el castigo es simplemente un medio para llegar a ese punto. Y este castigo se da por la dureza de corazón del rey Nabucodonosor. Entonces, esta es una perspectiva redentora. Dios quiere rescatar a Nabucodonosor. Ese es el objetivo, ese es el propósito de este castigo. Recuerda que Dios dice, mía es la venganza. Dios dice eso porque Él es el único capaz de ejecutar algo como esto sin que haya un sentimiento que no corresponde. Dios es el único que puede actuar de manera santa y de manera justa, aún en medio de una situación tan dolorosa. Por lo tanto, esta es la perspectiva desde la cual deberíamos entender este castigo. Desde la perspectiva médica, la condición que que experimentó el rey Nabucodonosor, cae dentro de los síntomas que experimenta una persona que tiene licantropía clínica o boantropía clínica. Son casos muy raros desde el punto de vista médico, pero hay algunos casos clínicos que se han reportado de este tipo de personas. Es probable que esta haya sido la experiencia del rey Nabucodonosor. Lo que importa en nuestro contexto es que fue Dios quien produjo esto en el rey Nabucodonosor. Que se comportara como animal, ya vimos la razón por la cual Dios lo hizo. En tercer lugar, vamos a estudiar el versículo 34a. En este versículo leemos que el castigo llegó a término, y así lo dice, cuando se cumplió el tiempo. Cuando llegó el tiempo que Dios había determinado, anteriormente habíamos leído que esto iba a durar 7 tiempos. Bueno, cuando se cumplió el tiempo, el castigo llegó a término. Y en todo lo que Nabucodonosor vivió, podemos ver una progresión. En primer lugar, una vez que este castigo se levantó, podemos leer que, ahí dice en el versículo 34a, levanté los ojos al cielo. Esto es lo primero que hace el rey Nabucodonosor. Esto es un reconocimiento.
de Dios y al mismo tiempo es una actitud de humildad y de dependencia desde el rey Nabucodonosor hacia Dios. Y esto, por supuesto, solo viene de Dios. Nabucodonosor no podría haber levantado los ojos al cielo, indicando esto, humildad, abandono del orgullo, si no hubiera sido por Dios, actuando en el rey Nabucodonosor. Dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Esta última parte, nadie busca a Dios, en el contexto que estamos estudiándolo, debemos entenderlo desde esta perspectiva. Nadie busca a Dios porque nadie tiene la capacidad de buscar a Dios. Dios es quien pone los misterios y Dios es quien los revela. Como te decía hace un momento, Dios mismo se está revelando a Nabucodonosor. Por lo tanto, que él haya podido levantar los ojos al cielo es un acto de Dios para Nabucodonosor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es el espíritu que actúa en el corazón de quienes se niegan a obedecer a Dios. Por lo tanto, todo este grupo de personas, incluyendo a Nabucodonosor, incluyéndonos a ti y a mí antes de que Dios nos rescatara, nos impide el poder ver a Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de reconocer al Señor. Sigue el pasaje de Efesios diciendo: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, comportándonos literalmente como animales, así como el rey Nabucodonosor. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. En el versículo 8 del mismo pasaje de Efesios 2 leemos: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros, Nabucodonosor ni nosotros, teníamos la capacidad de levantar nuestros ojos al cielo. Filipenses 2:13 dice: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En segundo lugar, en el versículo 34a del pasaje del día de hoy, leemos: recuperé la razón. Luego de levantar los ojos al cielo, Nabucodonosor recuperó la razón. Si lo ligamos a lo que acabamos de comentar acerca de que levantó los ojos al cielo, esta recuperación de la razón también debemos entenderla como un acto de la gracia del Señor sobre el rey Nabucodonosor. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Es Dios quien se revela a nosotros para darnos esta capacidad de razonar, para darnos otra vez esta capacidad como de volver en nosotros, en realidad para recuperar la razón y de esta forma poder verlo a Él. Esto es lo que se conoce como el proceso de la regeneración. Este proceso no depende de ti, no depende de mí. Este proceso depende 100% del Señor. Y como lo leemos en los pasajes que consideramos, es un acto de gracia de Dios para nosotros. ¿Cuál es el resultado de este acto de gracia? Bueno, este otro elemento que leemos también en el versículo 34b, que dice: adoré y honré al Dios Altísimo, a aquel que vive para siempre. ¿Qué significa eso? Que la capacidad que tenemos tú y yo de adorar al Señor se da como una consecuencia de la regeneración que Él hace sobre nosotros. Es decir, es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. También que nosotros, después de levantar los ojos al cielo por gracia del Señor, de recuperar la razón por gracia del Señor,
que podamos adorarlo, significa que la verdadera adoración viene de un entendimiento correcto del Señor. Dicho de otra forma, si no conocemos a Dios correctamente, no podemos adorarle correctamente. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, «Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos». ¿Por qué es destruido el pueblo? Porque no me conoce. ¿Por qué Dios no reconoce a los sacerdotes que participan en la adoración a Dios? Porque olvidaron las leyes de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí no es solamente un desconocimiento en cuanto a que no sé qué dice la palabra de Dios. Esa es una forma de tener desconocimiento, por supuesto que sí, pero también hay otra manera de estar en un punto de desconocimiento. Y esto es conocer el texto bíblico, pero interpretarlo de manera incorrecta. Tú y yo podemos saber qué dice la Biblia, pero tener una mala interpretación de ella. En ese escenario también estamos en este punto de desconocimiento. Como estamos observando acá, para adorar a Dios de manera correcta necesitamos conocerlo correctamente. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: «Se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Nabucodonosor experimentó su restauración espiritual y también mental, y al mismo tiempo experimentó un cambio profundo en su corazón. De esta manera, después de su restauración, su primer acto fue adorar al Señor. Y también hay un uso de un lenguaje teológico que es muy rico y es muy profundo. Nabucodonosor se refiere a Dios como el Altísimo, enfatizando la supremacía del Señor. No pierdas de vista que Nabucodonosor es un pagano. Nabucodonosor adora a muchos dioses, él es politeísta. Pero ahora, al referirse a Dios como el Altísimo, está poniendo a Dios, al Dios de Daniel, en una posición superior por sobre todos los dioses que él ya conoce. Y al mismo tiempo se refiere a Dios como el que vive para siempre. De esta forma, contrasta con el tiempo de duración de los reinos humanos. Hay muchas cosas más que pudiéramos hablar acerca de estos versículos, pero bueno, medita en todos ellos. En cuarto lugar, vamos a estudiar los versículos 34b al versículo 37. Aquí podemos observar la declaración de Nabucodonosor, es la expresión de adoración de Nabucodonosor. Y en esta expresión se incluyen varios elementos. El primero lo encontramos en el versículo 34b. Ahí puedes leer: «Su dominio es perpetuo y su reino es eterno». Se está refiriendo al reino eterno de Dios. Dios no es como los reyes terrenales que se levantan y caen. Vea Daniel capítulo 2, versículo 44. Su dominio es absoluto. No está limitado por el tiempo, ni tampoco está limitado por la historia, ni por nadie. Nabucodonosor aquí está reconociendo que su reinado, el reinado de él como emperador de Babilonia, es temporal, pero que al mismo tiempo el reinado de Dios es eterno. El Salmo 103, versículo 19 dice: «El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo». Daniel capítulo 2, versículo 21a dice: «Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone reyes». Otro elemento que observamos en la declaración de Nabucodonosor está en el versículo 35a. Ahí leemos: «Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él». Aquí Nabucodonosor está haciendo referencia a la insignificancia de la humanidad ante Dios. Este es un reconocimiento de que el poder y la grandeza que el hombre pueda alcanzar frente a Dios no significa absolutamente nada. El ser humano es dependiente de esta manera 100% de Dios. Dice Isaías capítulo 40, versículo 17: «Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío
y espuma. Esto no tiene que ver con que Dios no ama a la humanidad. Esto tiene que ver con el contexto en el que estamos estudiando. La grandeza que el hombre puede alcanzar ante Dios no significa absolutamente nada. Desde esta perspectiva, las naciones del mundo, en cuanto a su gloria, en cuanto a la riqueza, no valen nada para el Señor. Ante sus ojos, cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. El rey más poderoso de su tiempo, Nabucodonosor, es el hombre más poderoso de su tiempo, está viendo su propia insignificancia ante Dios. Isaías 40 también, pero ahora en el versículo 15 leemos: todas las naciones no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. De ahí a que nuestra confianza no debe estar presente ni puesta en nuestros logros, sino que debe estar puesta solamente en Dios. En el versículo 35b leemos otro elemento de esta declaración del rey Nabucodonosor. Dice: Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Esto hace referencia entonces a la soberanía absoluta del Señor. Dios obra según su voluntad. Dios obra de esa manera tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Dios conoce el futuro, pero al mismo tiempo participa activamente y lo gobierna activamente. En Efesios capítulo 1, versículo 11 leemos: dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios no necesita el permiso de nadie para actuar. Dice el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin el permiso del Señor? Debemos confiar entonces en que Dios gobierna con perfecta justicia y también con perfecta sabiduría, incluso en esos momentos cuando tú y yo no entendemos los propósitos del Señor. Una vez que el rey Nabucodonosor recuperó la razón, también recuperó su honra y también su reino. El Salmo 147, versículo 6 dice: el Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. En quinto lugar, los temas que hemos observado en esta porción son los siguientes. En primer lugar, el peligro del orgullo y la autosuficiencia. Para profundizar en eso, ve a Proverbios capítulo 16, versículo 18. En segundo lugar, el juicio de Dios sobre el orgullo. Ve a Lucas capítulo 14, versículo 11. En tercer lugar, la humillación y la condición del hombre sin Dios. Ve a Romanos capítulo 1, versículo 28. En cuarto lugar, la restauración que solo viene después de reconocer la soberanía de Dios. Ve a Malaquías capítulo 3, versículo 7. En quinto lugar, la soberanía absoluta de Dios sobre todo. Ve a Romanos capítulo 11, versículo 36. Y en último lugar, Dios exalta a los humildes y derriba a los orgullosos. Ve a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Para comenzar con la aplicación de todo el desarrollo que hicimos en esta lección, en primer lugar, la indicación es que memorices el versículo principal de la lección del día de hoy para que lo recites el día de tu reunión en Semillas en Casa. Si no puedes memorizarlo palabra por palabra, entonces extrae la idea central de este versículo principal y esa idea central compártela con tu grupo en casa. En segundo lugar, la pregunta para tu propio estudio personal y tu propia meditación personal es la siguiente. ¿En qué áreas de mi vida tiendo a atribuirme el mérito en lugar de reconocer la soberanía de Dios? Para profundizar en esta pregunta,
ten un tiempo de oración. Pídele al Señor que Él te revele tu propio corazón y tu propia vida. Creo que a veces tú y yo podemos creer que estamos confiando en el Señor, pero cuando Dios nos pone en ciertas situaciones, en muchas ocasiones queda en evidencia que en realidad nos atribuimos nosotros mismos el mérito por las cosas que tenemos, por las cosas que podemos alcanzar, por las cosas que podemos hacer. Entonces, para responder a esta pregunta, ten un tiempo de oración, ten un tiempo de meditación, ten un tiempo con el Señor y pregúntale al Señor y pídele al Señor que Él revele tu corazón. En tercer lugar, tenemos dos preguntas para la aplicación personal y estas son las siguientes. ¿He pasado por situaciones donde Dios ha permitido que toque fondo para enseñarme humildad? ¿Qué aprendí de esa experiencia? Nuevamente, para responder a esta pregunta, pon tu vida en oración, para que sea Dios quien revele y para que Él traiga también a la memoria situaciones del pasado en las que Dios ha permitido que tú y yo atravesemos y que han tenido el objetivo, así como con Nabucodonosor, de hacernos voltear hacia Dios, porque Dios tiene la intención de recuperarnos, Dios tiene la intención de atraernos hacia Él. Por lo tanto, para responder a esta pregunta también ten tu propio tiempo de oración. En cuarto lugar, también tenemos dos preguntas de aplicación personal. Son las siguientes. ¿Cómo veo a las personas que han caído en situaciones difíciles? ¿Las juzgo o veo la posibilidad de mostrar gracia y restauración? Para responder a esta pregunta, pídele al Señor también una evaluación de tu propia vida. ¿Por qué lo pongo desde esta perspectiva? Creo que por naturaleza el ser humano es dado a señalar cuando hay errores. Entonces, creo que una de las formas en las que podemos eventualmente salir de ahí y cambiar la perspectiva es cuando tú y yo hemos atravesado también situaciones que nos han hecho caer. Tal vez las experiencias que todos nosotros podemos tener son muy variadas y eventualmente alguno de nosotros puede llegar a pensar es que yo nunca he pasado por esta situación puntual, no he tenido problemas de no sé, con sustancias ilícitas, no he tenido diferencias familiares muy fuertes, no he tenido rupturas familiares, no he tenido problemas de impuestos, no he robado a nadie. Ponle el nombre que tú quieras. Sin embargo, todos pasamos por una etapa en la que no conocíamos a Dios. Y en esa condición Dios nos rescató. Entonces, si tú y yo nos reconocemos como pecadores que hemos sido salvados por Dios, entonces vamos a estar también en esta posición de saber que nosotros hicimos mal, pero que Dios nos restauró. Por lo tanto, para responder a esta pregunta, también ten tu tiempo de oración. Ten tu tiempo de oración, evalúate a ti mismo. Sé que estas preguntas son de índole muy personal, pero en tu grupo en casa, ábrete también, ten confianza. Y si en el grupo en casa aún no sientes la confianza, acércate con tu facilitador, acércate con algún líder de la congregación que tú sepas que es una persona madura y que te puede escuchar y te puede ayudar. Si quieres acercarte con alguno de los pastores, también te animo a hacerlo. La última pregunta de aplicación personal es la siguiente. ¿Cómo puedo usar mi historia personal para dar gloria a Dios y testificar de su obra en mi vida? Todo lo que leemos en el capítulo 4 es el testimonio de Nabucodonosor. Comienza con alabanza y termina con alabanza. Este rey está dando gloria al Señor y está enseñándole a todos lo que Dios hizo con él. Entonces, ¿cómo puedo usar mi historia personal para dar gracias, para dar gloria a Dios y para testificar de su obra en mi vida? ¿Cómo puedo usar mi historia para compartir el Evangelio con quienes no conocen al Señor? Estamos llegando al final de la lección número 7 y de esta manera estamos cerrando el capítulo 4. Hemos observado la vida del rey Nabucodonosor, hemos aprendido mucho y hemos sido desafiados también por lo que Dios hizo con este rey. Todo lo que leemos acá tuvo la trascendencia para que el corazón de Nabucodonosor se entregara 100% al Señor. No lo sabemos.
No sabemos en qué termina esta historia. ¿Quién sabe? Es probable que cuando tú y yo lleguemos al cielo, tal vez nos encontremos allá con el rey Nabucodonosor. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.